Gracias, presidenta. Naturalmente voy a rechazar el veto del presidente Milei y voy a votar a favor de la ley de emergencia en discapacidad. Ya lo hice antes, lo hice cuando tratamos hace 3 semanas, el 10 de julio, esta misma ley, y no cambio de opinión sobre una ley antes y después del veto de un presidente. Ya argumenté la vez pasada acerca de cuál era la situación, cuán importante era la emergencia para aquellos que transitan una discapacidad y para todos aquellos allegados, familiares, amigos, etc. Así que no voy a ir por ese lado. Creo que hay nuevas razones para insistir con esta ley y voy a explicar cuáles son esas razones. Las familias que estaban lidiando con esa situación en las que el gobierno las había puesto, por ahí pensaban, no conocen nuestro padecimiento, son crueles, son insensibles, pero por ahí, si les mostramos qué es lo que nos pasa, si nos manifestamos, si nos hacemos conocer, van a reaccionar. Pero el gobierno no hizo eso. No hizo eso. ¿Qué hizo? Primero mintió el vocero diciendo que se había dado una pensión con una radiografía de un perro. Supimos por Español en los audios que eso era mentira y que Adorni lo sabía. Después un periodista le dijo, ¿usted mintió sobre esto? Dijo, no, yo nunca dije eso, una mentira sobre la mentira. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque lo que eligieron fue mentir para dar excusas para que la gente que está con una discapacidad no pudiera recibir lo que dice la ley, para hacer ajustes en discapacidad. Mientras algunos le dan el silencio positivo, no sé si recuerdan, en la ley bases tratamos el silencio positivo. El silencio positivo es que vos pedís algo al Estado, si el Estado no te contesta, estás autorizado. Por ejemplo, ahora se está usando para que aquellos que tienen aviones privados puedan decir, yo quiero usar mi avión para hacer esta ruta comercialmente y vender los vuelos. Si el gobierno no te contesta en días, lo podés hacer. A los discapacitados se los trata diametralmente opuesto. Yo conozco el caso de una persona que tiene una pierna amputada y la hicieron ir con la radiografía. Personalmente, con la radiografía. Entonces ya vimos que el gobierno es capaz de mentir para seguir ajustando, inclusive a aquellos que más lo necesitan. Pero hay más novedades, hay más información acerca de por qué hay que insistir con esta ley, que son los audios. Esas son las novedades. ¿Qué dicen los audios? Los audios dicen que antes, en gobiernos anteriores, se cobraba 5%, que ahora se cobra 3% adicional. Que ese 3%, dicen los audios, va para Karina Milei. También es cierto que cuando alguien paga una coima es porque vende más caro de lo que debería vender. En este caso vemos que los sobreprecios son 28% en algunas auditorías. Entonces resulta que hay plata, pero se compran medicamentos más caros y después hay una parte que va a coimas. Entonces, plata hay. Pero no solo eso, la Suizo, que es la droguería involucrada, multiplicó por 31 veces sus ventas al Estado. 31 veces. ¿A qué Estado? A ese que Milei decía, este ministerio se va, este ministerio se va, este ministerio se va, este ministerio se va. Dice que achicó la estructura, pero la Suizo vende 31 veces más. La que está acusada de pagar las coimas. Además de eso, además de haber multiplicado, no sé, recién me acaban de decir, espero que no sea cierto, pero parece que hay una diputada de la Ciudad de Buenos Aires, que es del espacio ahora libertario, es de Patricia Bullrich, que tiene un proyecto de declaración para hacer a Eduardo Kovalipker ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Investiguemos si eso es cierto, porque me acaba de llegar la información. Ahora, frente a todo esto, el gobierno más verborrágico de la historia no dice nada, absolutamente nada, y entra en esta disonancia cognitiva. No hay plata. ¿Para quién? Para aquellos que tienen una discapacidad. Después hay plata para otras cosas. Hay plata para las empresas más grandes, hay plata para bajar impuestos a los más ricos, hay plata para pagar coimas.
Un tema adicional, que esto es mérito del periodista Andrés Lerner, en uno de los audios de Españolo dice que Carina Milei le robó la caja Mondino. Habla de la Fundación Exportar, ahora es una agencia, antes era una fundación. En el medio de todo el ajuste, en el año 2023, la agencia esta tenía 3.000 millones de pesos de presupuesto, en el 2024 tuvo 14.000 millones de pesos de presupuesto. La agencia pasó de Cancillería a la Secretaría de la Presidencia. No digo más. El presidente tiene esta disonancia cognitiva, él usa mucho esa expresión, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva, no hay plata para unos, pero sí para otros. Pero también tiene disonancia cognitiva cuando acusa, dice son chorros, pero no los ve alrededor de él. Dice, cuando se manifestaron los jubilados, hay barras, pero no los ve alrededor de él. Ayer estaba repleto, busquen el audio y el informe de Gravia en Radio Con Voz acerca de cuántos barras identificados había ayer en el acto en Moreno. Acusa de la casta, igual que de la moto de Espert, es cierto. Acusa a otros de casta, pero no la ve alrededor. Y ayer habló de que la provincia de Buenos Aires está como está por sucesivas malas administraciones. Yo creo que es cierto, en parte porque después hay un contexto macro y la provincia de Buenos Aires está muy discriminada con los fondos. Pero es raro que el presidente hable de sucesivas malas administraciones y mire al costado y tenga como secretario Trimo a Scioli, que fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mire un poco más allá a su jefe de gabinete y lo encuentra a Franco, que fue 4 años presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires. Mire un poquito más allá, que los ven en la televisión defendiendo al presidente y lo encuentra a Rucauf, que fue 2 años gobernador de la provincia de Buenos Aires y se fue en helicóptero dejándola incendiada. Mira un poquito más allá y lo debería ver a Ritondo, que fue 4 años ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se alió en la provincia de Buenos Aires con el PRO que la gobernó otros 4 años. Son 8 más 4 más 2, 14 años. La provincia de Buenos Aires fue gobernada por los aliados de Milei. Ayer el presidente Milei, ahí tiene disonancia cognitiva, también tiene principio de revelación, ¿sí? A él le gusta la expresión principio de revelación. Bueno, Freud lo llamaba lapsus. Dijo, te rompen las piernas, compran las muletas con sobreprecios y te exigen que le des las gracias. Es increíble que ayer en un acto de cierre el presidente utilizara para graficar la corrupción el tema de la discapacidad, donde está saliendo la corrupción a gran escala que tiene su gobierno. Este gobierno lo que hace es destruir el Estado, porque lo dijo Milei, soy el topo que viene a destruir el Estado, pero se lo destruye a unos y deja que otros cercanos a él se apropien de ese Estado. Entonces es una mezcla de cinismo, de ideología y además, ya lo dijo el senador Blanco, de incapacidad y falta de voluntad para gestionar el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que haya excesos en las pensiones por discapacidad. Se descentralizaron en algún momento. En los 90 hasta el 2003 eran menos de 80.000, entre el 2003 y el 2009 se sumaron 290.000 pensiones por discapacidad y del 2010 hasta la fecha 800.000 pensiones por discapacidad. Hoy llegan a 1.200.000 certificados de discapacidad. Cada vez que hay alguien que cobra una pensión que no debería cobrar, hay alguien que no la cobra y la debería cobrar, o hay gente que cobra de menos, porque si no, no hay plata. Ahora, voy a hacer algunas preguntas acerca de si este gobierno está gestionando el fraude. La pregunta es, ¿consultan con otros organismos del Estado similares que tienen problemáticas de ese tipo? ¿No se le preguntan al PAMI? ¿Le preguntan a ANSES cómo se lidia con los fraudes? ¿Le preguntan a las obras sociales cómo se hace para detectar fraude? ¿Les gusta el sector privado? ¿Le preguntan a las prepagas cómo detectan el fraude? ¿Están abocados a detectar el fraude? No, la verdad que no. Cuestiones que uno podría preguntarse, empezar a preguntarse sin conocimiento, porque yo no tengo conocimiento de ese tema, pero preguntas que me haría si estuviera ahí tratando de detectar el fraude. Primero, miraría qué provincias tienen proporcionalmente más discapacitados con respecto a otras en términos de su población. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, que el promedio es 2,7, entre 2,6 y 2,7
de discapacidad en las provincias. Pero no sé, Chaco tiene 8,8, Santiago del Estero tiene 7,9, Formosa tiene 6,7, Misiones tiene 6,4. Las tres primeras tienen el triple de pensiones por discapacidad en virtud de su población que el resto del país. Tierra del Fuego, no veo al senador Blanco, Tierra del Fuego, la senadora Ure, tiene 0,7. La Ciudad de Buenos Aires tiene 0,9. Quiere decir que las tres primeras provincias tienen 10 veces más proporción de discapacidad que Tierra del Fuego y Buenos Aires. Perdón, y la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 1,8. Entonces la primera pregunta que me haría es, a ver, contrastemos. ¿Puede uno bajar un nivel? Vamos a los municipios. Hay un municipio en Chaco con una denuncia penal porque tiene 10% de su población con discapacidad. En Formosa, recuerdo, en el año 2019, una denuncia de que había 18% en un municipio de Formosa con población con discapacidad. Uno puede seguir, ya puede ir depurando un padrón, baja un nivel y dice, bueno, vamos a chequear permanentemente con el CIPA, con el trabajo registrado, a pesar de que son dos cosas distintas. Pero puedo ver si alguien que tiene una discapacidad está haciendo un trabajo registrado para el cual se supone que tiene una discapacidad. Sigo. Se puede hasta chequear con lo que suben los ciudadanos voluntariamente a las redes, a ver si hay actividades que son incompatibles con la discapacidad que declaman o que tienen. ¿Quieren chequear más? En lugar de hacer ir a la gente con la discapacidad, hagan convenios con prestadores privados y que tengan que certificar la discapacidad que certificó otro médico. Y si hay incompatibilidad y dicen que no, investiguen en profundidad. Pueden dar un premio, un incentivo para toda detección de fraude que esté fehacientemente comprobada. No veo que estén haciendo eso. Pueden hacer entrevistas. Senador Lustó, por favor, vaya redondeando. Entrevistas remotas. Hay un montón de empresas de medicina, obras sociales, que hacen entrevistas remotas. Pueden, si quieren, este gobierno tenía un experto en inteligencia artificial y en energía nuclear. Pueden usar inteligencia artificial para peinar estas cosas. Es el funcionario que cuando estuvo en Estados Unidos dijo que el único problema que tenía la Argentina era que estaba poblada por argentinos. Estas son algunas ideas nomás. Seguro que si consultan con expertos van a encontrar muchísimas, pero muchísimas más formas de depurar una base de datos. ¿Para qué? Para detectar fraude de verdad. ¿Para qué? Para ajustar sin lastimar gente. ¿Para qué? Para si detectan muchas, poder aumentar las pensiones por discapacidad. ¿Para qué? Para que si detectan que hay gente que no las tiene, darle la pensión a la gente que no tiene la pensión que le corresponde. Ahora, si no encontraron nada, la pregunta es, ¿hicieron esto? Si no lo hicieron, ¿por qué están ajustando así? La segunda es, si lo hicieron, ¿encontraron algo? ¿Por qué no lo dicen? Tampoco lo dicen. Lo que uno ve es que no hay gestión para resolver los problemas. Y los problemas se resuelven trabajando, se resuelven con intención de resolverlos, con vocación de resolverlos y trabajando para resolverlos. Y eso no es lo que están haciendo. Da mucho más la sensación de que todo esto es una enorme excusa para eliminar de manera permanente el sistema de discapacidad, de atención de la discapacidad. Porque lo dijo el propio titular de la ANDIS, ahora renunciado, dijo, si vos tenés una discapacidad es un problema tuyo, no es un problema del Estado. Y ese es el problema con todo esto. Entonces, voy a votar, obviamente, a favor de la ley y en contra del veto. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó. Tiene a continuación la palabra.